Lo primero que quería dar gracias al Instituto Pascual y personalizándolo en Alfonso Perote, la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes pues este curso que creo que es una iniciativa fantástica. Y efectivamente mi idea de hoy es hablar de la tristeza y la depresión e intentar buscar un poco sus diferencias. Hay una serie de ideas por las cuales avanzaremos en esta presentación y que al final volveremos a insistir en ellas, que tiene que ver en entender la diferencia entre tristeza y depresión, porque la tristeza es una depresión normal que experimentamos ante una pérdida, ante un duelo y que tiene mucho que ver con el crecimiento personal. Es decir, nosotros a través de la tristeza, a través de ese sentimiento, vamos a crecer desde el punto de vista de nuestra personalidad. Por otro lado aparecerá la depresión, y la depresión es un cuadro clínico bien definido, es un cuadro clínico del que hablaremos, donde además de una tristeza severa, una tristeza cuantitativa y cualitativamente intensa, se va a acompañar de otros síntomas, de pérdida de energía, de pérdida de capacidad de disfrutar con las cosas, y eso tenemos que tener muy claro qué es la diferencia entre la tristeza y la depresión. Hablaremos también del modelo que mejor lo explica, ¿no? El modelo biopsicosocial, que tiene que ver mucho con las interacciones de lo biológico, lo psicológico y lo social, y cómo de la interacción de las tres pues explicamos francamente bien lo que es la depresión o cómo entendemos la depresión hoy en día. Y por último hablaremos de los tratamientos, cómo no, ¿vale? De qué tratamientos hay, cuán eficaces son y hasta qué punto los podemos y los debemos utilizar. Pero me gustaría empezar en ese primer punto, ¿no? De la diferencia entre lo que es la tristeza normal y lo que es la depresión. En el mundo se nos llena una y otra vez de comentarios de la gente de estoy deprimido porque llevo 2 días triste, porque estoy deprimido porque he tenido un problema con mi pareja, estoy deprimido porque el trabajo me va mal. Es decir, y realmente eso es lo que tenemos que intentar diferenciar, ¿no? Y diferenciar porque, como les anticipaba hace un momento, la tristeza es una emoción normal, es una emoción, es nuestra manera normal de reaccionar ante cualquier amenaza y ante cualquier pérdida. El duelo, es decir, lo que no sería normal es ante la pérdida de un ser querido no manifestar esa tristeza. Pero cuando deja de ser una tristeza, cuando deja de ser esa emoción normal y empieza a ser cualitativamente, es decir, nos inhibe en exceso, nos incapacita, nos inhabilita para llevar nuestro funcionamiento normal, y por otro lado aparecen síntomas cualitativamente diferentes, no solamente en la cantidad sino también en la calidad, pues indiscutiblemente es cuando empezaremos a hablar de la depresión o de las depresiones, porque veremos que hay bastantes tipos de depresión. La depresión es un cuadro mucho más frecuente de lo que parece y sobre todo incapacitante. Una persona deprimida es una persona cuyo principal baluarte, cuyo principal síntoma clave va a ser la disfunción, va a ser las dificultades que va a tener para funcionar en su vida cotidiana. Para muchos pacientes, además, esta depresión se va a transformar en una enfermedad crónica, en una enfermedad que le va a durar mucho tiempo. Y no solamente ese episodio, que puede durar tranquilamente meses, sino que aumenta el riesgo de tener más depresiones en el futuro. Y además es una carga que no solo afecta al paciente, es una carga que además de al paciente afecta a su entorno, a su familia. Estudios de prevalencia, estudios epidemiológicos que nos digan las cifras de depresión son muy variadas. Aquí les presento algunas cifras de prevalencias, de estudios muy dispares, entre el 5 y algunos estudios que hablan con criterios muy laxos en cifras que no son reales, pero nos permite, con eso quiero transmitirles un poco la idea importante de que hay una gran disparidad en los estudios de depresión en cuanto, insisto, a las prevalencias. Pero sí me gustaría quedarme con esa última cifra que quizás en un estudio epidemiológico en Estados Unidos mucho mejor organizado nos habla de un 17% de las personas que han tenido o van a tener una depresión a lo largo de su vida. Quizás los británicos han encontrado cifras un poquito más bajas, entre un 5 y un 10%, pero en realidad vamos a estar hablando de esas cifras, ¿no? Entre un 10, un 15, un 5, en cualquier caso, como convendrán conmigo, son cifras enormes, son cifras muy altas, muy altas. ¿A quién afecta la depresión? Pues nos afecta a todos, o mejor dicho, nos puede afectar a todos. A niños, por supuesto a adultos y, cómo no, a los ancianos. Y de hecho, en las edades extremas de la vida, por diferencias en la expresión de los síntomas, esa irritabilidad más marcada en el niño que se deprime, o esa sintomatología más somática, más física, con más cansancio, con más pérdida de energía en el anciano, hace que quizás esos extremos de la vida sean, si cabe, más invisibles cuando se deprimen. Cuando surge esa depresión, esos síntomas se
entre comillas, es más difícil de observarlos y más difícil de diagnosticarlos. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón, la causa de por qué aparecen las depresiones? Pues ya les explicaba al principio que lo que mejor lo va a explicar es lo que llamamos el modelo biopsicosocial. Es decir, es una conjunción de síntomas biológicos, fundamentalmente genéticos, psicológicos, rasgos de personalidad, de temperamento, ¿vale? Y social, es decir, de ciertas interacciones con el ambiente. Pero además de esto, debemos encontrar en la secuencia temporal otros factores que nos van a ayudar mucho a entender lo que es la depresión. Lo que podemos hablar de los factores predisponentes, es decir, aquellos que sitúan al sujeto en un mayor riesgo de padecer una depresión. Es decir, aquellos rasgos fundamentalmente de vulnerabilidad biológica. Después aparecerían los factores desencadenantes, aquellos que ponen en marcha ese riesgo inicial. Y por último, los factores mantenedores, que son los que tenderían a cronificar el cuadro. Y en cada uno de esos escenarios, ¿vale?, vamos a encontrar los factores biológicos, los psicológicos y los sociales. Les decía antes, los factores biológicos fundamentalmente van a ser genéticos. En los factores psicológicos nos vamos a enfocar mucho más en rasgos disfuncionales de personalidad. Es decir, en la personalidad es la suma de esos rasgos que definen cómo somos, que definen cómo afrontamos los retos de la vida, los problemas de la vida. Bueno, pues ciertos rasgos de personalidad van a favorecer o van a hacer que esa persona que los tiene tenga más riesgo de padecer una depresión. Y por último, los factores sociales, fundamentalmente lo que llamamos los acontecimientos vitales o estresantes, o los cambios bruscos en la vida. La muerte de un familiar, la ruptura de pareja, la pérdida de un ser querido, van a ser situaciones que con mucha frecuencia van a poner en marcha esto. Dentro de los factores, de una manera global, de esos factores de riesgo que les planteaba al principio, fundamentalmente predisponentes, vamos a encontrar la educación. Y sabemos que los escenarios de peor y de máxima y de mejor educación, es decir, tanto los niveles más bajos educativos como los niveles más altos educativos, es decir, ambos extremos de la curva de Gauss, aumentan el riesgo de padecer depresión. El estrés crónico mantenido o la posibilidad de tener una enfermedad crónica también es otro factor adicional a tener en cuenta. La pérdida sensorial o el declive cognitivo, les planteaba al principio que las personas mayores, en la tercera edad de la vida, tienen más riesgo de padecer depresiones, fundamentalmente por esta misma confluencia de circunstancias, peor pérdida de calidad de vida, pérdida de salud, ¿vale? Y eso les lleva a generar una serie de circunstancias que favorecerá el riesgo de padecer una depresión. Entre los acontecimientos vitales que les mencionábamos antes, que pueden actuar como factores desencadenantes a la hora de arrancar o poner en marcha esta depresión, el duelo, la pérdida de un ser querido, la separación, una dolencia física aguda, evidentemente una enfermedad física que puede amenazar la vida de una persona querida, también va a ser una situación que vamos a vivir con angustia y por ende con mayor riesgo de depresión. La pérdida súbita de vivienda, es decir, el tener que cambiar de domicilio, todo el esfuerzo adaptativo que tenemos que hacer cuando nos movemos, la crisis financiera en estos tiempos que nos está tocando vivir, indiscutiblemente hay mayor cantidad de personas que económicamente lo están pasando mal y al no tener esas necesidades económicas cubiertas se generan más riesgo de padecer depresión. La pérdida de algo de valor, el duelo en sí mismo, ¿no? Luego hay ciertamente también factores protectores. La otra manera de ver este escenario es ya no solamente fijarnos en los riesgos, sino también fijarnos en lo que puede ser protector para el paciente. En ese sentido, la clave, como en casi todo en medicina, está en la detección precoz. Es decir, el iniciar una detección precoz y por ende un tratamiento en fases incipientes de una enfermedad depresiva, desde luego va a mejorar muchísimo el pronóstico y va a disminuir con mucha frecuencia la cronicidad de estos trastornos. Por otro lado, la polifarmacia, es decir, realmente tenemos que intentar evitar la suma de fármacos. Muchos de nuestros tratamientos, los corticoides, por ejemplo, algunos antihipertensivos, tienen como efecto adverso el generar síntomas depresivos, con lo cual la polifarmacia en sí mismo también es importante tenerlo en cuenta. Los hábitos de vida saludables, ¿no? Un buen ritmo, sueño-vigilia, descansar suficientes horas, comer de manera equilibrada, los hábitos nutricionales nos van a ayudar también a tener, entre comillas, mejor capacidad, mejor armada nuestra capacidad de afrontar las cuestiones. También tenemos que trabajar mucho en lo que llamamos los estilos de afrontamiento, es decir, de qué forma o manera, ¿vale?, las personas afrontan y toman en consideración los problemas de la vida. Hay estilos que evidentemente son más
facilitadores de la depresión, el evitativo, esa forma de entender las cosas siempre de una manera pesimista, indiscutiblemente nos van a favorecer o nos van a situar en un mayor riesgo de padecer depresión. Pero por otro lado, evidentemente, escenarios positivos, ¿no? El ser capaz de afrontar los problemas con unas técnicas de solución de conflictos y de problemas más adecuado, pues va a funcionar en la forma inversa, es decir, nos va a proteger o va a reducir el riesgo de padecer depresiones. Por otro lado, es muy importante también la red social de apoyo, es decir, realmente la soledad es un elemento de riesgo en la depresión. El tener una buena red social, el tener un apoyo tangible, el poder tener un amigo al que llamar cuando nos surge un problema, y a veces simplemente eso nos va a permitir el minimizar o al menos actuar favorablemente en el riesgo de la depresión o de padecer una depresión. Cuando ya entramos de grueso en lo que es la clínica de la depresión, es decir, hasta aquí explicamos lo que es los factores de riesgo, les vuelvo a referenciar la idea del modelo biopsicosocial, es decir, la interacción entre factores biológicos, genéticos, factores psicológicos que tienen mucho que ver con estrategias de afrontamiento y rasgos de personalidad, y luego los factores sociales que pueden ayudar o no a favorecer, a poder desencadenar una depresión. Vamos a repasar someramente lo que es la clínica de la depresión. Y a efectos rasgos, o a grandes rasgos, podemos y debemos hablar en primer tiempo del estado de ánimo. Es decir, evidentemente es lo más característico de la depresión, es este estado de ánimo triste persistente en el tiempo. E insisto en la de persistente en el tiempo. Para estar deprimido no vale estar triste una semana, hay que estar triste mucho tiempo, tiempo continuado en el tiempo. Por otro lado, alteraciones en el funcionamiento cognitivo, dificultades para concentrarnos, para memorizar, y luego actividad psicomotora, más lentecimiento, incluso agitación, a veces confundido con ansiedad, y, cómo no, evidentemente también los síntomas somáticos, lo que se ha venido a denominar la máscara somática, que para muchos pacientes es el síntoma principal, un dolor físico, digestivo, cefaleas, absolutamente inexplicable, fundamentalmente en el ámbito del dolor, que acaba condicionando muchas consultas, mucha demanda asistencial, pero que en realidad no acabamos de encontrar esa causa orgánica que justifique el cuadro, y hemos de buscar en la causa emocional, en la depresión, la razón última, la razón verdadera del cuadro. Cuando hablamos de la clínica depresiva, permítanme referenciarles los criterios de la clasificación diagnóstica de la Asociación Americana de Psiquiatría, que nos habla de la clínica de la depresión, y dice que el síntoma fundamental es ese, el estado de ánimo depresivo la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día y por más de 3 semanas consecutivos. Una disminución del interés o de la capacidad para disfrutar con las cosas, es decir, aquellas cosas con las que el paciente disfrutaba de repente deja de disfrutar, ya no le interesan sus hobbies. Hay cambios en el peso, tanto para perder peso o como para ganar peso, pero lo que suele aparecer en estos casos con mucha frecuencia es cambios ponderales. Hay un insomnio o una hipersomnia, de nuevo hay una dificultad para conciliar el sueño, o al revés, hay una tendencia al encamamiento y una tendencia a estar la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día dormido. Por otro lado, la agitación o el enlentecimiento psicomotor, es decir, el paciente está o muy inquieto, muy nervioso, casi agitado, o por el contrario lo que tiene es una sensación de aletargamiento general y el paciente está cansado y se mueve con dificultad, que también engancha con el siguiente síntoma, que es la apatía, ¿no? La pérdida de energía, de manera que el paciente no tiene ganas de hacer nada, se encuentra muy cansado, muy fatigado la mayor parte del día. Desde el punto de vista cognitivo se suelen acompañar de síntomas de culpa, ¿vale? El paciente frecuentemente se siente culpable, muchas veces no sabemos ni por qué, pero se siente inútil, hay una carga importante de autorreproches, le cuesta concentrarse, le encuentra muchas veces son incapaces de leer, como mucho quizás una tarea que le requiera menos esfuerzo cognitivo, como pueda ser la televisión, sí que le pueda en un momento determinado facilitar esa canalización. Y luego el dato quizás más preocupante, que son las ideas recurrentes de muerte. No es baladí para muchos pacientes con depresión, en ese sentimiento de tristeza profunda, de sensación de desesperanza, pues la muerte tiene un sentido y una manera de escapar de ese sentimiento, nada más alejado de la realidad. La manera de escapar es pedir ayuda y buscar un tratamiento eficaz, ¿no? Pero ojo, porque es frecuente y es un riesgo importante el riesgo de que el paciente cometa alguna acción contra sí mismo, ¿no? Desde el punto de vista de la autoagresividad. Como les mencionaba,
lo importante de esos síntomas, aparte de la mera presencia, es de la interferencia en el funcionamiento del paciente, de la calidad de vida del mismo, ¿vale? Y además de esto sabemos que la depresión es una de las principales causas de incapacidad en el mundo occidental, y lo que es más preocupante, de una manera creciente, ¿no? Aquí les referenciaba que estamos aumentando y planteamos, ¿no?, que las previsiones plantean que los trastornos psiquiátricos en general, donde entre las demencias y las depresiones encajan la mayoría de ese peso de los trastornos psiquiátricos, vamos a encontrar que en el año 2020 representarán el 15% de las bajas en general. Les decía además que los pacientes deprimidos en general además tienen una interferencia en su calidad de vida, perciben y expresan una peor sensación de cuál es su estado de salud en general, y además tienden a usar y a utilizar mucho los servicios sanitarios. Un poco en la misma línea, en la misma idea que les explicaba hace unos minutos sobre la cantidad de síntomas somáticos asociados a la depresión. Es frecuente que estos pacientes acaben presentando síntomas, muchas veces inespecíficos, muchas veces un reto para el médico de atención primaria, que a pesar de exploraciones rutinarias y complementarias no va a ser capaz de objetivar ese diagnóstico, y acaban efectivamente consumiendo una cantidad de recursos importantes. No nos debemos olvidar de los familiares, ¿no? Hay que cuidar al cuidador, es decir, porque el tener un familiar enfermo ya es un riesgo para que el cuidador principal también padezca una enfermedad, con lo cual esta sobrecarga que genera en el entorno tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale?, desde el punto de vista global, desde el punto de vista incluso de nuestra intervención, es decir, sobre todo cuando la depresión se hace de manera crónica, condiciona un riesgo adicional para el principal cuidador del paciente con depresión. Pero a pesar de todo lo que les he contado, aproximadamente solo la mitad de los pacientes con depresión han sido diagnosticados como tal, y la otra mitad, pues bueno, están en sus casas sin recibir ni la ayuda ni el tratamiento necesario, ¿no? Podríamos plantearnos esta visión de un iceberg, ¿vale?, donde realmente solamente una pequeña parte de los pacientes realmente con depresión están en tratamiento por depresión, ¿vale?, y de ellos muchos evolucionan y mejoran de manera frecuente, ¿no? Pero como verán, ¿vale?, la mayoría de los pacientes están en primaria y no son capaces de encontrar ese espacio o ese idóneo tratamiento para abordar de una manera eficaz la depresión y los síntomas depresivos. En primaria es donde realmente encontramos la mayoría de estos pacientes, como le ponía en la diapositiva anterior, y en esta diapositiva referenciamos los principales síntomas, ¿no? Como ven, síntomas digestivos, síntomas inespecíficos como cefaleas en el sistema nervioso central, o síntomas somáticos de nuevo inespecíficos, fundamentalmente en el dolor, y aquí observamos la diferencia entre los pacientes controles en gris y los pacientes con depresión en negro, y como verán hay una diferencia importante en cuanto a la carga de los síntomas en sí mismo. Pero claro, todo esto está bien, y ahora ¿qué podemos hacer con los pacientes? Realmente tenemos recursos terapéuticos eficaces, ¿no? Realmente déjeme mencionar fundamentalmente los dos pilares claves del tratamiento en depresión, que es el antidepresivo, el tratamiento psicofarmacológico y la psicoterapia. Una psicoterapia formal, una psicoterapia arreglada y bien hecha y bien organizada y por alguien profesionalmente capacitado para ello. Solo para cuadros graves todavía se mantiene, y para cuadros muy severos la terapia electroconvulsiva puede ser una utilidad, e incluso la estimulación magnética transcraneal empieza a tener algunos perfiles de pacientes a los cuales podría ser una indicación. Pero de nuevo, permítanme recordarles esos dos pilares fundamentales: lo psicofarmacológico, los antidepresivos, y lo psicoterapéutico, fundamentalmente quizás la psicoterapia cognitivo-conductual es una de las herramientas más eficaces, o de las herramientas psicoterapéuticas, una de las más eficaces que se han encontrado. A la hora de hablar de los antidepresivos, que entiendo que ustedes fundamentalmente como farmacéuticos es lo que más les interesa, debemos enfocarnos fundamentalmente en algunas áreas, en unas ideas básicas que tenemos que referenciar. Una son las bases biológicas, ¿no? Sabemos que para muchos cuadros depresivos la serotonina, la noradrenalina y la dopamina son los tres neurotransmisores principales que explican los síntomas de la depresión. Pues bien, sobre esos tres neurotransmisores de manera principal será donde los fármacos con perfil antidepresivo van a actuar de manera prioritaria. Luego, por otro lado, es muy importante tener lo que llamamos ese periodo de latencia, es decir, ese periodo de transición desde que empezamos a utilizar un antidepresivo y
el paciente empieza a sentir mejoría. Ese periodo tiene que ver con un proceso de regulación de los neurotransmisores y sobre todo de los receptores, que realmente requiere una ventana de unas 2 semanas, 3 semanas, hasta un mes para empezar a encontrar una respuesta eficaz. Y en ese tiempo no sabemos si el fármaco va a ser o no va a ser eficaz. Esto es muy importante. La gente, en la cultura de la inmediatez que hoy tenemos, parece que el empezar a tomar un tratamiento, una depresión, al día siguiente tiene que empezar a generarnos ya un efecto positivo. Y lamentablemente no es así. Insisto, yo creo que tenemos que tener muy claro que nos tenemos que mover en ese escenario temporal y muchas veces explicarle a los pacientes: vamos a empezar un tratamiento, pero hasta dentro de al menos 2 semanas no esperamos encontrar grandes mejorías. Y luego, evidentemente, lo que llamamos las moléculas limpias, ¿no? Es decir, realmente hoy por hoy la psicofarmacología, a pesar de haber avanzado muchísimo, pues es cierto que todavía permite un uso muy eficaz de determinados fármacos, pero que a lo mejor de su perfil de acción no tan específico derivan algunos efectos adversos y algunos efectos secundarios que también les comentaré a continuación. Quizás en esta diapositiva, y a modo casi de caricatura, podremos ver cuál es la farmacopea que tenemos en depresión, y como verán es una farmacopea muy amplia, muy amplia. En realidad, hoy por hoy, los fármacos importantes en depresión son menos de los que aparecían en la diapositiva anterior, y los podemos concentrar en quizás 3 grandes grupos, ¿no? Porque los inhibidores de la monoaminoxidasa, tanto los que son reversibles como los que no lo eran, realmente se han quedado para circunstancias ya muy concretas y en un uso muy marginal. Todavía nos quedan los antidepresivos tricíclicos. Los tricíclicos, como la imipramina, la clorimipramina o la amitriptilina, son fármacos tremendamente eficaces en depresión, pero con un perfil receptorial complejo. Son fármacos con moléculas sucias, podríamos decirlo así, y sobre todo su porcentaje, una parte importante de sus efectos adversos, un porcentaje importante de sus efectos adversos, lo deben a un perfil anticolinérgico que tienen, y por eso generan en muchas ocasiones pues, sensación de sedación, de retenciones urinarias, estreñimiento, dificultades de acomodación. Fármacos que son, insisto, muy eficaces, pero que no son tan bien tolerados como los siguientes, quizás el gran grupo de los antidepresivos hoy en día, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Como su propio nombre indica, son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es decir, solo actúan sobre la recaptación de la serotonina. Lo que pasa es que receptores de serotonina hay muchos, y luego algunos otros actúan, también se ve un poco más adelante, que actúan sobre otros receptores, y de ahí sus efectos o su perfil de efectos adversos o secundarios. El tercer gran grupo que podríamos plantearnos en otros perfiles receptoriales o los fármacos duales. Cuando hablamos de los fármacos duales, me gustaría mencionar principalmente la duloxetina, la venlafaxina y la mirtazapina, ¿vale? Ambos fármacos, o los 3 fármacos, actúan sobre los receptores tanto noradrenérgicos como serotoninérgicos, lo cual les plantea unas ventajas cualitativas a la hora de abordar una depresión. La realidad nos dice que son muy buenos fármacos antidepresivos, pero sí que es cierto que también tienen otros efectos colaterales. Por ejemplo, en el caso de la mirtazapina, tienen un potente efecto antihistamínico, anti-H1, que les condiciona un efecto adverso, que es un aumento de apetito y una sedación, lo cual puede ser un efecto adverso o un efecto beneficioso en determinados perfiles de pacientes, por supuesto. Me gustaría también recalcar la atención sobre otros 2 fármacos más, como es el bupropión. El bupropión tiene un efecto específico sobre la recaptación de dopamina, y es un fármaco un tanto único en ese sentido, y de ese mecanismo de acción un tanto particular, evidentemente también hay un efecto particular esperable. Para muchos lo conocerán porque su primera indicación en España fue para la deshabituación tabáquica, y precisamente en ese bloqueo dopaminérgico que tiene el bupropión genera una activación inicial del paciente que para depresiones notablemente inhibidas puede ser una opción muy interesante. Y el otro fármaco específico en ese sentido es la reboxetina, que actúa específicamente sobre la recaptación de la noradrenalina, ¿vale? De nuevo es un fármaco con el cual se tuvo muchas expectativas, funciona francamente bien, pero se ha quedado prácticamente reducido para un uso sinérgico con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Y quizás menos conocido, pero no por ello menos interesante, es la agomelatina. La agomelatina tiene un mecanismo de acción muy novedoso, y es que actúa sobre los circuitos de la melatonina, lo cual plantea una hipótesis muy atractiva y un muy buen perfil en cuanto a la regulación del sueño. Pero volvamos a los que les decía que era quizás el cuore, ¿no? Los fármacos con diferencia más utilizados hoy por hoy
en el tratamiento de la depresión, lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. A pesar de ser selectivos, si se fijan en esta diapositiva, realmente el único que aparentemente sí que es selectivo es el citalopram o su isómero, el escitalopram, pero fíjense como tanto la fluoxetina como la fluvoxamina, como la sertralina, como la paroxetina, de una u otra manera tienen algún otro efecto en algún otro neurotransmisor, que es lo que está representado en estos gráficos con diferentes colores, ya sea adrenérgico, ya sea muscarínico, ¿de acuerdo? Que eso le permite o nos permite entender que, por un lado, van a tener un perfil de tolerancia diferente y también un perfil de eficacia distinto entre ellos, entre unos y otros. Como les decía, además, a la hora de tratar un fármaco o a la hora de pensar en un fármaco para la depresión o para tratar una depresión, también tenemos que saber, o sea, aparte de la eficacia en depresión, por supuesto tenemos que tener muy claro cuáles son los efectos adversos esperables, porque no hay nada más preocupante para un paciente que encontrarse con un efecto adverso, con un efecto secundario que no se le ha explicado, y eso tienden a tolerarlo incluso peor, porque, como insisto, la mayoría de estos tratamientos son seguros y bien tolerados. Les decía que probablemente los efectos que vamos a encontrar más frecuentes van a ser digestivos, ¿vale? Aquí ven una distribución de los diferentes fármacos, la sedación muy dependiente de los efectos de los receptores o de las acciones sobre receptores muscarínicos, colinérgicos e histaminérgicos, ¿vale? Luego la hipotensión ortostática, que eso también tiene mucho que ver con los mismos receptores muscarínicos, y lo que sí es importante es la toxicidad en sobredosificación. En esta diapositiva, que tenemos fundamentalmente los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, una de las razones por las cuales, además de por su perfil de tolerabilidad, por la que han quedado relegados a un segundo espacio, está en ese otro escenario, que tiene que ver con la seguridad en sobredosificación. Son fármacos que, por su perfil, tienen cierta interferencia en la conducción cardíaca y en dosis altas o en sobredosificaciones podrían conducir a algún susto desde el punto de vista cardiovascular. Como verán, el resto de los fármacos, los más modernos, los que hemos estado hablando, inhibidores selectivos, los duales, o bien los de fórmulas o los de mecanismos de acción más novedosos, son razonablemente seguros en sobredosificación. Son fármacos muy potentes, indiscutiblemente, buenos antidepresivos, y además nos ofrecen esa seguridad, que enlazamos con uno de los síntomas que cuando mencionaba la clínica, a mí me parece más importante, y tiene que ver con el riesgo de que un paciente deprimido tenga ideas autolíticas y, lo que es más preocupante, las lleve al acto. Entonces, es cierto que con fármacos que sabemos que son más seguros en sobredosificación, pues estamos todos más tranquilos. El resto de los perfiles de efectos, pues evidentemente son similares: digestivos, sedación, evidentemente anticolinérgicos, y el ortostatismo, que es prácticamente residual y que no es un efecto a tener en cuenta. Pero sí, quizás en estos fármacos, sobre todo en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como les explicaba al principio, también receptores de la serotonina hay muchos, y hay unos receptores que están íntimamente relacionados con la sexualidad y con la libido. Es decir, son fármacos que, si bien son buenos antidepresivos, es cierto que tienden a tener un impacto negativo sobre la libido, reduciendo para muchos pacientes su deseo sexual, y eso es un efecto que, en función de la edad del paciente, pues hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede ser una razón o un motivo por el cual el paciente no tome el tratamiento de manera adecuada y el tiempo suficiente. Porque, como les decía, al igual que al inicio del tratamiento tenemos que avisar al paciente de que esto no va a empezar a hacer efecto al día siguiente, y va a tardar esas 2, 3, 4 semanas en empezar a notar el efecto ideal, o por lo menos el inicio del efecto antidepresivo del tratamiento, al mismo tiempo, una vez que el paciente se ha recuperado, también hay que explicarle que ese tratamiento hay que mantenerlo el tiempo suficiente para consolidar la mejoría. ¿Cuánto es ese tiempo suficiente? Hombre, eso es su médico el que se lo va a decir, pero dependiendo mucho de los factores de riesgo que vayan asociados al cuadro depresivo. Si estamos hablando del primer episodio o estamos hablando de una recidiva, ese tiempo va a variar, pero estamos hablando de un mínimo de 6 meses, lo cual es importante también tenerlo en cuenta a la hora de los pacientes cuando empiezan a tomar un fármaco. Al principio, cuando notan claramente que ese fármaco les está viniendo fenomenal, les está ayudando, pues indiscutiblemente no hay demasiada dificultad en que cumplan adecuadamente con el tratamiento. No así cuando el tratamiento empiezan a sentir que ya están bien y que no les está aportando una mejoría diaria. Para muchos pacientes, el tomar un tratamiento de manera continuada durante un largo periodo de tiempo es un reto. Es un reto, y es un reto importante. Yo creo que es algo que todos debemos ayudar a concienciar a los pacientes en hacer bien las cosas.
Cuando vamos a buscar, ya por último, y con esto voy terminando, ¿no?, el antidepresivo ideal, pues es cierto que lo que buscamos casi siempre es un fármaco sencillo en su manejo, fundamentalmente dosis única. La mayoría de los tratamientos que les hemos presentado hoy son fármacos sencillos que se pueden administrar fantásticamente bien en una dosis única, incluso algunos de ellos en dosis semanal. La fluoxetina tiene una presentación que permite que el paciente, una vez ha respondido, la parte de mantenimiento se haga en dosis semanales. Que sea bien tolerado, es decir, evidentemente arrastramos una, digamos, leyenda negra de la psiquiatría en general, ¿no? Es decir, nuestros fármacos en los años 60, 70 eran fármacos buenos, resolvían problemas, pero tremendamente mal tolerados, es decir, vestíamos un santo desvistiendo otro, ¿no? Nuestros fármacos ahora son tremendamente mejor tolerados, es decir, son fármacos seguros, sencillos, y eso tiene que ver mucho con, al mismo tiempo, con la facilidad de uso que estos mismos tratamientos han encontrado en la población con trastornos depresivos. Por otro lado, el inicio rápido de acción. Se está haciendo mucha inversión y mucho trabajo en intentar buscar el porqué ese periodo de latencia de respuesta, desde que empezamos el tratamiento hasta que el paciente responde, que, como les decía, se nos va que menos que 2, 3, 4 semanas. Bueno, pues acortar ese tiempo también es uno de los retos importantes. El otro punto importante tiene que ver con el espectro terapéutico. Para muchos ya familiarizados con algunos de los fármacos de los que hemos hablado hoy, realmente sabrán que además de antidepresivos, pues tienen indicación en la ansiedad generalizada, tienen indicación en el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, son fármacos que, al combinar mecanismos de acción sobre la etiopatogenia de otros trastornos, fundamentalmente ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo, aunque no solo esos, ¿vale?, pues realmente permite, cuanto más amplio sea el espectro de acción, más eficaz, porque por otro lado hay una alta comorbilidad entre la depresión y la ansiedad, por ejemplo, y que sean baratos, ¿no? Yo creo que más en estos tiempos que corren, realmente el que disponer de fármacos eficaces y baratos, yo creo que eso es crucial. Y termino como empezaba, repasando los puntos claves de mi presentación hoy. Es importante tener muy claro lo que es la depresión, pero hay que tener muy claro que también qué es la tristeza. Es cierto que la tristeza es una emoción normal y que en algún momento puede dejar de ser normal, y entonces podremos y hablaremos de depresión. Es un cuadro clínico, la depresión, cuadro clínico bien definido, ¿vale?, con unos síntomas característicos donde, además de la tristeza, vamos a encontrar otros síntomas como la pérdida de capacidad de disfrutar de las cosas, la apatía, la anergia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un modelo biopsicosocial que explica razonablemente bien el porqué de la depresión, cuándo empieza, cómo empieza y por qué se mantiene una depresión. Si tenemos claros los factores, nos va a ser más fácil ayudar a los pacientes, porque tenemos tratamientos eficaces, seguros y bien tolerados para el tratamiento de la depresión. Pues esto es todo y muchísimas gracias.